Bueno, continuamos con la carta 59, chicos. Ahora sí vamos a empezar. La invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Segunda invocación, también nos dirigimos a nosotros mismos, a los grandes seres de luz infinita, perdón, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Tenemos el compromiso de ser como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto, que siempre los admiramos y respetamos, porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Vamos a continuar con la carta 59, que tiene varias cosas interesantes. Estas son dos de las anteriores, pero para poder entrar en el proceso de lo que sigue es necesario revisarlas. Bueno, estaba comentando el maestro, dice es equivalente a decir el señor Sinek que mira hacia abajo desde lo alto, estaba hablando de mirar hacia arriba y hacia abajo. Dice, es muy parecido a eso de estar viéndose para arriba o para abajo a la Sociedad Teosófica Británica. Es decir, si el señor Sinek está más desarrollado que todos los de la Sociedad Teosófica Británica, pues necesariamente tendría que ver hacia abajo. Mientras que es esta última la que mira hacia arriba al señor Sinek, o más bien a su Fragments of Occult Truth, como es el libro este que había publicado como la expresión, la única posible en su caso, y culminación del conocimiento buscado. Bueno, este no es un símil inadecuado, dice el maestro, y define la situación con exactitud. Resumiendo, Avalokitesvara, Avalokites separado con Isvar, interpretado literalmente significa señor que es visto y no señor que mira de arriba abajo, implicando a Isvara, por otra parte, más bien el adjetivo que sustantivo, es decir, señorial. Isvara en este caso como adjetivo es señorial. Señorío existente por sí mismo. Es el señorío que es visto. Esto es muy importante. Entonces, Avalokitesvara ha sido mal traducido hacia Occidente. No es el señor que mira hacia abajo, es el señor que es visto, pero el señor que tiene señorío. Bueno, no señor. Cuando el término se interpreta correctamente, en un sentido es el ser divino percibido o visto por el ser. ¿Quién percibe de abajo hacia arriba? El ser. ¿Y qué es lo percibido? El ser divino. El Atman o séptimo principio liberado de su separación mayábica, de su origen universal, que se convierte en el objeto de percepción, para y por la individualidad concentrada en Buddhi, el sexto principio, algo que solo pasa en el estado más elevado de Samadhi. Bueno, con esto yo creo que ya queda claro este tema. Esto por lo que se refiere al microcosmos. En otro sentido, Avalokitesvara implica el séptimo principio universal, en otro sentido, como objeto percibido por el Buddhi universal, es decir, en el microcosmos es el Buddhi individualizado, viendo a su Atma, su rayo de lo absoluto individualizado, pero en el macrocosmo, perdón, es el principio universal, que es percibido por el Buddhi universal, que es en conjunto la síntesis de todos los Diyan Chohanes, así como de todas las demás inteligencias que en orden ascendente o descendente existen y habitan el cosmos, grandes o pequeñas que siempre existieron, existen o existirán. Ni tampoco es el espíritu de los Budas el que está presente en la iglesia, sino el espíritu universal omnipresente en el templo de la naturaleza. En el templo de la naturaleza, vean qué hermosura, cómo lo describe. En un caso, y el séptimo principio, el Atman en el templo del hombre, en el otro. El señor Rhys Davis, que es el que ha estado hablando mucho porque tuvo el encargo y el atrevimiento de empezar a escribir de estas cosas, haciendo lo mejor que pudo, podría haber recordado al menos para él, el conocido símil hecho por el adepto cristiano cabalista San Pablo, cuando dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios está hablando del macrocosmos y nosotros sois el templo de Dios, pues está hablando más o menos de lo que el maestro estaba explicando acá. Y así el señor David se hubiera ahorrado hacerse un lío con estos nombres. Bueno, continuamos. Aunque como gramático se dio cuenta de la utilización del vocablo en voz pasiva pasada, sin embargo, se encuentra muy lejos de ser un inspirado Panini. Ya había explicado la clase pasada lo que es un Panini. La tabla periódica del sonido Panini, la clave de las estrofas del Xian, muchos de ellos están escritos en el modelo Panini.
Al pasar por alto la verdadera causa y salvar la gramática provocando la persecución pública contra los metafísicos. Sin embargo, cita el Catena de Beal como autoridad a la que se remite la invención, cuando en realidad esta obra es tal vez la única escrita en inglés que en cualquier caso da una explicación bastante aproximada y correcta de la palabra. Aquí el maestro nos está comentando que esta es la primera obra en donde se trata de traducir este tipo de conceptos. Y entonces en la Catena de Bell, como autoridad, se convierte en una autoridad a ser el primero y se remite a la invención, por lo menos a la traducción de esta palabra. Bueno, aquí lo que está diciendo el maestro es que nos tomamos muy a la ligera las traducciones de las palabras. En realidad son bastante complejas y deberíamos tener mucho cuidado con ellas antes de atrevernos a suponer que ya comprendimos el significado. Bueno, y correcta la palabra en la página 374, automanifestado. ¿Cómo? Se pregunta. La palabra Obach se considera el hijo o la manifestación del eterno ser y era adorada bajo el nombre de Avalokitesvara, como Dios manifestado. Eso se lo saltó él a la hora de hacer su interpretación. Hay que recordar que en el idioma sagrado de los dioses, el sánscrito, muchas palabras son eh, polisémicas, tienen muchos significados, pero muchos son muchos significados, todos más o menos de la misma estatura, la estatura vibracional, pero muchos significados. Entonces es muy difícil catalogar o atrincherar en un solo significado un concepto. Bueno, esto demuestra con toda claridad que Avalokitesvara es a la vez el Padre no manifestado y el Hijo manifestado. El último procediendo de y siendo idéntico al primero, es decir, para Abraham y Hitbaban, el séptimo principio universal y también el individualizado, lo pasivo y lo activo. El último, la palabra, logos, verbo, llámese como se quiera, mientras estos dos desgraciados y despistados cristianos sepan que el verdadero Cristo de todo cristiano es Bach, la voz mística, mientras que el hombre, Jesús, no era más que un mortal como cualquiera de nosotros, un adepto, mas por su pureza inherente y por su desconocimiento del verdadero mal, que por lo que había aprendido con sus rabinos iniciados y con los hierofantes y sacerdotes egipcios, quienes en ese periodo ya estaban degenerando rápidamente. Bueno, y este es el Sushruta Shamya, de Tratado de Medicina Ayurvédica del siglo XII de Nepal, donde vienen las tablillas que fueron las que estuvo Davis analizando antes de hacer la traducción para pasarlas al modelo occidental y de esa manera transmitirla, pero con muchos fallos. Aquí está el famoso libro de dice Catena Buddhist of, y el of es muy pequeñito, Catena of Buddhist Scriptures, dice del, del modelo chino, y está aquí el Samuel Beal, que es el que hace la obra. Aquí está el texto original y aquí está algo de la traducción. No voy a ponerlo todo, pero vamos a ver algunas de las cosas que el maestro comenta. Dice, surgió entonces la intensa adoración de los chinos, rindieron a la idea de Amitabha, bajo el título de Padre compasivo y amoroso de los hombres. Porque el corazón, el yo interior, sea el mismo que el ser universal, entonces una conexión tan cercana, o más bien una identidad, requiere la idea de la comunión más íntima de los intereses. Aquí este tema es bastante enredado desde mi punto de vista. Entonces, es el corazón que a su vez es el ser universal, eso lo entendemos como teósofos. Entonces, se hace una conexión tan cercana o más bien una identidad. Entonces, es una conexión y al mismo tiempo una identidad que requiere la idea de la comunión más íntima de los intereses. Entonces, es una conexión íntima por intereses que además se deriva en una identidad. El que está identificado, es decir, el que ha agregado a su propia definición de sí mismo al yo superior, tiene una comunión de intereses. Es muy interesante cómo lo presenta, porque además de ser muy hermosa la prosa, es muy aclaradora, porque entonces cuando hay una comunidad de intereses, automáticamente en esa comunión se da la identidad. Yo me identifico, agrego a mi propia identidad aquello de lo que sé y confío que soy, que en este caso tiene que ver con el corazón, que también está asociado al Dios superior. Vean ustedes cómo este collage de conceptos al final llega a un proceso de comprensión que es muy fácil para ellos y muy difícil para nosotros. El gran yo no puede olvidarse de todo lo que no es más que él mismo, porque lo abarca todo, aunque bajo la ilusión de estar separado de su fuente, cuando se ve de abajo para arriba. Y finalmente, debe devolverlo a la condición que él mismo disfruta. Este desarrollo místico condujo a otra forma de creencia. ¿Cómo se manifiesta el yo? ¿Cómo se da a conocer la mente interior de un hombre? ¿Cómo se le da a conocer? Mediante el habla.
Por lo tanto, el habla se convirtió en la forma manifestada de Amitabha. Y de ahí otra frase popular de este culto místico. El habla o Vich era considerado como el hijo, la manifestación del ser eterno. La manifestación del ser eterno, cuando se da a conocer, es a través del habla, el verbo. También ya lo habíamos escuchado, pero aquí está con otro, explicado con otros conceptos. Y era adorado bajo el nombre de Avalokitesvara, el Dios manifestado. Este nombre en chino tomó la forma de Quan Shang Yin. La divinidad era adorada bajo este nombre, generalmente considerado como femenino. Se ha convertido en objeto de reverencia casi universal, tanto en China como en Japón. Tendremos ocasión de hablar sobre esta parte de nuestro tema más adelante, dice el autor del libro. Me propongo ilustrar el culto rendido a Amitabha mediante dos extractos, el primero tomado de una obra popular llamada como Ching Tu Wan y la segunda del sutra conocido como Wu Liang She King, en el que hemos relatado el completo Shukavi o paraíso de Occidente que se supone que preside Amitabha. Bueno, la invocación de Buda como medio de liberación, esta es otra parte del libro que viene aquí, The Invocation of Buddha as a Means of the Deliverance, ¿Qué es ese Buda? El gran maestro de los tres mundos, el padre amoroso de todas las vidas, de las cuatro formas de vida. Esto yo se lo seleccioné de manera arbitraria para que vean la hermosura de este libro y ojalá en las logias puedan leerlo o por su cuenta. Lo bajan el libro y lo leen porque es muy interesante y se explica de una manera muy hermosa. Ahora vamos con lo que el maestro cita, porque el maestro cita varias veces esta obra. Estas cuatro divisiones fueron probablemente las divisiones Bashu del Visnaya Pitaka, de las cuales Pratimoksha fue la primera. El número de reglas en estos libros varía en diferentes países, reglas para poder desarrollarse interiormente. Entonces, varía, en el Tíbet, según Xoma Korosi, ascienden a 253 reglas. En la visión Pali son 227, en los chinos 250. Pero la división en secciones o clases de faltas que requieren un grado diferente de penitencia para volver otra vez al equilibrio es la misma en todas partes. Estas secciones son 8 y así se describen entonces el prajika, el chipoloi, exigido en la excomunión total, es parte del castigo. Esta sección consta en chino de 4 normas. La versión china, entonces, etcétera, etcétera. Todo esto es para que ustedes puedan profundizarlo por su cuenta, porque esta clase es de las cartas, no podemos entrar en tanto detalle, pero sí les muestro por qué el maestro está hablando de estas obras que fueron traducidas por primera vez por este señor Samuel Beal. Bueno, inclino la cabeza en adoración y adoro a todos los Budas. Vean ustedes aquí lo que está diciendo la regla. Inclino la cabeza en señal de adoración y adoro a todos los Budas, la santa ley y la iglesia, o sea, el Sangha. Ahora proclamo la ley del Vinaya para establecer para todos la ley de la verdad, la verdadera. Estos preceptos son como el océano insondeable, son como las gemas que uno no se cansa de buscar deseando preservar el tesoro de la santa ley. Ojo, esto es muy importante. Hay que preservarlo, no es nuestro, es de la humanidad. Y la humanidad se desdobla en generaciones. Lo que podemos es tomarlo, trabajarlo, identificarnos con él y dejarlo como está sin manosearlo ni modificarlo. Por eso dice, deseando preservar el tesoro de la santa ley. Lo repito en presencia de la asamblea, deseosos de impedir la prevalencia de falsas victorias, proclamo ahora ante la asamblea estos preceptos, entregados a nosotros desde los primeros tiempos. Que asistan entonces los sacerdotes como si un hombre se destrozara los pies. Escritura de los chinos, este es el formato chino, para que ya no pudieran caminar y así destruir esos preceptos, sin el cual no pudiera haber habido nacimiento en el cielo, que otros aquellos que desean tal nacimiento. Este es interesante, siempre se hace referencia a los pies para avanzar como una alegoría. A los que ahora viven en el mundo, guarden y preserven estos preceptos. Aquí le hice algunos ajustes porque es muy difícil la forma como está escrito este inglés, pero más o menos es esto. Yo creo que al 90%. A los que ahora viven en este mundo, guarden y preserven estos preceptos como si fueran tuyos propios, esos míos, como si fueran tus propios pies. Cuidado con herirlos o mutilarlos, porque como un carro que ha entrado en un camino estrecho y camino peligroso, y de repente se le rompe el eje porque no va donde debe ir, o pierde un pasador, así es el caso del hombre que infringe los preceptos. A la hora de la muerte, ¿qué presentimientos? Porque como un hombre mirándose en un espejo, se ve grácil o deforme, y por eso siente placer o dolor. Tal es el efecto de la ley que se declara
Ojo, tal es el efecto de la ley que se declara. Se ha observado en la encarnación, qué alegría. Ha sido descuidada, qué consternación. Así también con cuando dos ejércitos enemigos se enfrentan, los valientes avanzan, los cobardes retroceden. Los valientes atacan de frente, los cobardes por la espalda. Así es con respecto a esta ley. Los puros avanzan con valentía, los transgresores retroceden. Como rey es supremo entre los hombres. Bueno, ya vimos algunos y ustedes lo pueden. Entonces, vean qué belleza de obra de la que está hablando el maestro. Ojo, tiene sus errores, pero al final de cuentas es la primera gran obra traducida. Bueno, es la Catena de Bell, eso se los dejo, ya no lo voy a leer. Nada más aquí vienen pues, las cuatro derivaciones del Pitaka, que son 4 partes. Habla de las reglas básicas de conducta. Hay una sección más sobre la etiqueta del Sangha. Y aquí les puse un poco de las 3 preceptos fundamentales del budismo. Entonces, Buda, Dharma y Sangha son los 3. Buda es la fuente de todo refugio. Dharma, las realizaciones espirituales que se alcanzan cuando practicamos las enseñanzas de Buda bien. Y Sangha, los practicantes puros de Dharma, la iglesia, que nos ayudan en la práctica espiritual. Bueno, estas son las 3 ramas importantes del sistema budista, y esto ya lo leerán ustedes por su cuenta o lo leerán en las logias si es que quieren profundizar en la obra que están mencionando el maestro. Continuamos con la carta. Bueno, Beal también comete una gran equivocación, sigue el maestro, cuando dice ese nombre Avalokitesvara como en chino la forma de Quan Sai Yin, y la divinidad a la que se rendía culto bajo este nombre era generalmente considerada femenina. Quan Shai Yin, o la voz universalmente manifestada, es activa masculina y no debe ser confundida con Quan Yin o Budi. Ojo, aquí nos da otra super aclaración que es muy común ver en los libros que no tienen la profundidad necesaria. Dice el maestro, Quan Shai Yin, ojo, se parece a Quan Yin, pero no es lo mismo. Quan Shai Yin, o voz universalmente manifestada, es activa masculina, o sea, es fecundadora y no debe ser confundida con Quan Yin o Budi, el alma espiritual, sexto principio y por lo tanto femenino. Y el vehículo de su señor Quan Yin es el principio femenino o manifestación pasiva, manifestándose a sí misma en cada criatura del universo para liberar a todos los hombres de las consecuencias del pecado, tal como lo presenta Bell, por esta vez con absoluta corrección. Este tema es bastante complicado, porque Budi, cuando es receptor, como la luna, de los rayos del sol, es automáticamente femenina. Pero cuando logra reflejarse sobre la parte inferior, que sería el yo superior, automáticamente ya es masculina, ya es fecundadora. Es fecundada y fecundadora. Pero entonces, a la hora de ser nominadas dentro de una misma intención, dentro de un mismo objeto, las dos cualidades, los occidentales incurrimos en muchos problemas de comprensión. Y esto fue visto por Hume como contradicciones y generó un montón de problemas en la relación entre Hume y los maestros. Bueno, mientras que Quan Shai Yin, el hijo idéntico al padre, es la actividad absoluta. Quan Shai Yin, el hijo idéntico al padre, es la actividad absoluta. Y por lo tanto, al no tener relación directa con los objetos de sensación, es pasivo. Es activo, porque es la actividad absoluta, pero como no tiene acción directa con el mundo fenomenal, es pasivo. ¿Qué artimaña más vulgar de los aristotélicos, dice el maestro? Con la persistencia de un perro sabueso persiguen una idea hasta el mismo borde del abismo. Vean lo que están diciendo los occidentales. Cuando ya nos casamos con una idea, neceamos y neceamos para que funcione la idea, como quien se mete en el pie en un zapato más corto, hasta que llegan al abismo infranqueable, en vez de abandonarla entendiendo que la idea no responde realmente a lo que pretende entenderse. Y después, acorralados, dejan que los metafísicos descubran la pista, si pueden, o que la dejen perder. Nada más natural que un teólogo cristiano, un misionero, actúe de esta manera, puesto que una comprensión demasiado acertada de nuestro Avalokitesvara y de nuestra Quan Shai Yin podría tener efectos desastrosos si esto no se entiende bien, tal como puede percibirse con facilidad incluso en lo poco que acabo de explicar. Significará simplemente mostrar la cristianidad del origen verdadero e innegable de los pasmosos e incomprensibles misterios de su Trinidad, pasmosos e incomprensibles misterios de la Trinidad cristiana, de su transubstanciación, de su inmaculada concepción, de su transubstanciación y de su inmaculada concepción, así como también de dónde proceden las ideas de Padre, Hijo y Espíritu y Madre. Bueno, Espíritu Santo, Madre. Aquí está lo que dice el maestro, donde se equivocó Davis,
Esta es en inglés y esta es la traducción para que ustedes la puedan checar. Es lo mismo que dice el maestro, nada más. Aquí es lo que dice Davis y aquí el maestro lo está corrigiendo. Pues nada más un poco para verlo, así como el paraíso de Amitabha es el deseo de la gran mayoría de budistas en China, Japón, así Kuan Yin es adorado como el salvador de los hombres y capaz de eliminar los obstáculos que les impiden alcanzar esa feliz condición. Este culto es muy singular, naturalmente preguntemos de dónde se deriva su idea de un ser como Kuan Yin, un ser que ha declarado su propósito bajo el más solemne juramento de manifestarse en todas las instancias del universo a fin de librar todos los hombres de las consecuencias del pecado. Vean ustedes la narración, la narrativa del libro y la narrativa del maestro. Es mucho más aclaradora para los que ya estamos estudiando teosofía, lo que dice el maestro, obviamente, pero lo de allá, de alguna manera, es como una comprensión un poco revuelta. Bueno, entonces la idea es leerlo porque lo dice el maestro, pero hay que quedarnos con esto, con lo que está de este lado en verde y en rojo, no con esto. Eso nada más una referencia para estudiar. Continuamos con la carta. Es menos fácil cambiar de táctica al piacere de la cronología budista. Es menos fácil, perdón, cambiar de táctica al piacere en la cronología budista que en las cronologías de Krishna y Cristo. Entonces, eh, los budistas no pueden situar, por mucho que lo quieran, el nacimiento de nuestro Señor Shangabuddha en la era de cristiana, tal como las han ingeniado a hacer con la de Krishna. Es algo sorprendente y curioso el por qué un ateo y materialista como el señor Rhys Davis elude así la correcta interpretación de nuestros dogmas, incluso cuando él los comprende, cosa que no ocurre todos los días. Que tengamos entonces a un ateo materialista que comprenda la espiritualidad con cierto grado de profundidad. Eso no pasa todos los días, tiene razón. Es decir, es un intelecto muy desarrollado, con una persona que no se ha metido al charco correcto y a pesar de comprenderlo mucho, no lo sigue, solamente lo entiende y lo transmite. En esta ocasión, el ciego y culpable, Rhys Davis, conduce al ciego e inocente, el señor Lilly, hasta el foso, donde este último, con un intelecto menos desarrollado, aferrándose a su paja, que se le tiende, se regocija ante la idea de que el budismo predica en realidad un Dios personal. Al final de cuentas, todo esto era demostrar que dentro del budismo también se habla de un Dios individualizado o personalizado. Conoce entonces el significado de los triángulos blanco y negro entrelazados en el sello de la sociedad madre en la que ella también ha adoptado. Debo explicar esto, dice el maestro. El doble triángulo considerado por los cabalistas judíos como el sello de Salomón, que ya lo hemos revisado, es, como muchos de ustedes indudablemente saben, el Sri Yantra del templo arcaico ario, el misterio de los misterios y una síntesis geométrica de toda doctrina oculta. Es el punto máximo 7 con los 6 puntos y el punto central que es el 7, es decir, los 7 elementos. Bueno, los dos triángulos entrelazados son los Budaganams de la creación, contienen la cuadratura del círculo, todo un tema, la piedra filosofal, los grandes problemas de la vida y de la muerte y el misterio del mal. Los dos triángulos entrelazados son el Budaganams de la creación. Contienen la cuadratura del círculo, la piedra filosofal, los grandes problemas de la vida y de la muerte y el misterio del mal. El chela que pueda explicar este signo en cada uno de sus aspectos es virtualmente un adepto. ¿Cómo es pues que la única persona entre ustedes que ha llegado tan cerca del descubrimiento de esos misterios es también la única que no tuvo ninguna de sus ideas de sus libros? Inconscientemente ella descubre al que tiene la clave, la primera sílaba del nombre inefable. Inefable, como sabemos, es una palabra que quiere decir todo aquello que existe pero que no puede ser expresado en palabras. Esta sí me permite hacer la aclaración. Eso quiere decir inefable. La primera sílaba del nombre es inefable. No puede ser expresada en palabras. Como es natural, usted sabe que el doble triángulo, el Stakoma Chakram de Vishnu o la estrella de 6 puntas es el 7 perfecto. Las 6 puntas más el punto, por eso es el 7 perfecto. Bueno, continuamos. ¿Cuál es el significado del Sri Yantra? Bueno, vamos a hablar un poco del Sri Yantra. El Sri Yantra o Sri Yantra es un diagrama místico que se dice que representa el flujo de energía del universo. Voy a repetir. El Sri Yantra es un diagrama místico, diagrama místico. Hay explicaciones místicas de diferentes tonalidades y esta es una parte diagramada. Se dice que representa el flujo de energía del universo, el movimiento del universo. En sánscrito la palabra Sri significa auspicioso, santo, mientras que yantra significa instrumento para liberarse de la esclavitud. Como herramienta sagrada, un Sri Yantra se utiliza para la meditación y las oraciones. ¿Para qué? Para liberarnos de la esclavitud de la materia y para tener entonces las ayudas de algo auspicioso o santo. Cada elemento del Sri Yantra tiene un significado y propósito específico.
Por ejemplo, el punto central del Sri Yantra se llama Bindu. Se dice que este es el punto donde comienza toda la creación, el punto Laya más o menos. Los 4 triángulos que apuntan hacia arriba representan la energía masculina o el dios hindú Shiva. Los otros 5 que apuntan hacia abajo encarnan la energía femenina o el dios Shakti. Estos 9 triángulos interconectados que rodean el Bindu simbolizan cómo el universo está conectado y cómo todo está interconectado. Y aquí está, bueno, alguna de las imágenes del Sri Yantra, hay muchas. Esta es quizá la más simple, pero para efectos de la explicación que estamos haciendo, se ve el punto, se ven los triángulos hacia abajo, los triángulos hacia arriba, lo cual indica el movimiento. El simbolismo de este conjunto es muy complejo, se trata esencialmente de una representación del universo con la Tierra, el cuadrado, el espacio, las puertas que se abren hacia los orientales, el cielo, los círculos concéntricos, el despliegue de la manifestación fenoménica, los pétalos del loto, las fuerzas de la vida, los triángulos que apuntan hacia arriba representan el principio masculino, los que apuntan hacia abajo el elemento femenino. Por último, la trascendencia de lo absoluto, el Brahman, que está sugerido en el punto central. Cuando vemos la explicación de arriba, que es una explicación más superficial, pues nos da una idea. Cuando vemos esta, vemos que aquí hay un montón de cosas. Estúdienlo con calma, estúdienlo de manera personal o en las logias. El conocimiento de este simbolismo se obtiene mediante la práctica de dhyana, meditación, en una de las etapas más avanzadas de los yoga, que se pretende bajo el guía de un gurú, maestro espiritual, después de que el adepto haya recibido en él la iniciación. Aprovechando el que estamos hablando aquí del yoga y de los yogis, yo cometí un error en la clase pasada al poner en la misma categoría a los yogis y y a otros seres que se dedican con mucha profundidad a la meditación. Eh, Voy a hacer más adelante la aclaración para que se pueda corregir este problema. Por lo tanto, los yantras no son signos auspiciosos ni amuletos, aunque algunos indios tienden a utilizarlos como tales, como amuletos. Como su nombre indica, la palabra se forma a partir de la raíz yam, dominar, domar. Entonces, es una manera de dominar la parte animal de nosotros. Son medios y herramientas que permiten al adepto practicar una meditación perfecta, mediante la cual lograrán despertar en sí mismo la energía espiritual. La mueve, Shakti, cuya unión con su alma, Atman, constituye la salvación. Esto hay que leerlo con cuidado para tratar de digerirlo y para tratar entonces de entender un poco la profundidad que tiene este Sri Yantra, sobre todo cuando se utiliza en tankas. Continuamos con la carta. En todas las obras sánscritas antiguas, védicas y tántricas, encuentra usted el número 6 mencionado más a menudo que el 7. Al estar este último número, el punto central implícito, que es el punto que corresponde después de las 6 puntas al séptimo aspecto, que es el punto central. Implícito porque es el germen de los 6, es el padre de los 6, más los 6 son 7. Tenemos pues que 1, 3, 4, el punto central representa el 7, y el círculo, Mahakasha, el espacio infinito. Entonces, el punto central es de donde brota todo, es un punto, representa el número 7. Y el círculo, es decir, la línea no se pasa, es el Mahakasha, que es el espacio infinito. Como séptimo principio universal, en un sentido, los dos son considerados como Avalokitesvara, tanto el punto como el límite de las puntas, pues son respectivamente el macrocosmos y el microcosmos, cosa que ya explicó el maestro. De los triángulos entrelazados, el que tiene la punta hacia arriba es la sabiduría oculta y el de la punta hacia abajo es la sabiduría revelada en el mundo fenomenal. Ojo. Entonces, el significado profundo para nosotros, los teósofos, es que, como dice aquí, el que tiene la punta, el triángulo entrelazado, el que tiene la punta hacia arriba es la sabiduría oculta y el que tiene la punta hacia abajo es la sabiduría revelada en el mundo fenomenal. El círculo indica la cualidad del todo que limita y circunscribe. El círculo indica la cualidad del todo, limita y circunscribe, o sea, pone límites y los deja con claridad expresados en una circunferencia. El principio universal, el cual se expande así desde cualquier punto dado hasta abarcar todas las cosas. Desde un punto que es como una dona y que es infinito hacia el centro de sí mismo, hasta el círculo mayor, que es una línea, no se pasa, en cuyo caso es también un límite, nosotros somos como constelaciones que damos vueltas con un infinito interno y un infinito externo, al mismo tiempo que encarna la potencialidad de cada acción en el cosmos. Por lo tanto, como el punto es el centro alrededor del cual está trazado el círculo, ambos son idénticos y uno solo, aunque desde el punto de vista de Maya y Avidya, ilusión e ignorancia,
El uno está separado del otro por el triángulo manifestado, cuyos tres lados representan las tres gunas, que ya sabemos de qué es, los atributos finitos. Bueno, el caso del punto que pueda ser, que pueda tener el punto de donde surge todo, que no es un punto macizo, sino que es un punto que tiene un centro donde no hay nada. Eso indica que ese mismo punto, en su aspecto micro, está en movimiento. Por lo menos así lo veo yo, no está aquí implícito eso, pero de alguna manera, si yo me equivoco, tiren a la basura este concepto, pero a la hora de tratar de visualizar esto para poder explicarlo, así es como lo veo. Simbólicamente, el punto central es Jivatma, o séptimo principio, y por lo tanto, Avalokitesvara en movimiento. Bueno, el Quan Shai Yin, o voz de logos manifestado, el punto germen de la actividad manifestada. Cuando llegamos al límite de lo inmanifestado o de lo manifestado, cualquier límite en general, entramos en el proceso de la transmisión, que automáticamente se hace a través de la voz, que ya lo explicó el maestro. Bueno, por eso, según la fraseología de los cabalistas cristianos, el Hijo del Padre y de la Madre, y según la nuestra, el ser manifestado en el ser. Entonces, según los cabalistas cristianos, es el Hijo del Padre y la Madre, y según la nuestra, es el ser que se manifiesta en el ser. Ji-Shin, la forma una de la existencia, y el hijo de Dharmakaya, la esencia difundida universalmente, masculina y femenina a la vez. Para Abraham o Adibuda, que a la vez que actúa a través de este punto germen externamente como una fuerza activa, reacciona desde la circunferencia internamente como una potencia suprema, pero latente. Bueno, vamos aquí, este es otra vez, otra pista podría estar en el término invertido Sin-Jin, que significa sello del corazón de Buda. Definición teosófica. Yin-Sin se menciona en las dos cartas de los Mahatmas y se traduce siguiendo la definición de Samuel Bell, otra vez el mismo del libro este, como la esencia universalmente difundida y la única forma de existencia. Esta última traducción no debe confundirse con la frase una forma de existencia que aparece en la sánscrita, en una palabra sánscrita que viene ahí. En la carta 67, que todavía no hemos llegado a ella, se identifica a Yin-Sin con Adi Buda y con Dharmakaya, la mente omnisciente y amorosa de un Buda con todas sus cualidades y su vacuidad, en sus verdaderas distensiones. Bueno, todo esto lo dejo también para que ustedes puedan de alguna manera leerlo y verlo, y de alguna manera entonces puedan entender el profundo significado que tiene todo esto. La idea entonces para todos nosotros es poder entender cómo es que estas cosas o cómo es que llegan a estas cosas los maestros cuando tratan de explicárnoslas. Un poco más de esto entonces tiene que ver con la fuerza que se muestra verdaderamente indestructible, pero no se correlaciona ni es de alguna manera convertible en un sentido aceptado por los miembros de la Real Society, sino que se puede decir que crece y se expande hasta convertirse en algo más sin perder su propia potencialidad, ni el ser en donde se ven afectados lo más mínimo por la transformación. Esto, por favor, leanlo ustedes porque esto viene en la Wikiteosophy, y como viene en la Wikiteosophy, de alguna manera viene la explicación que se da desde el punto de vista teosófico de lo que estamos nosotros tratando de explicar. Bueno, vamos a pasar a la que sigue. Continuamos aquí con la carta. Les quedan muchas lecturas de tarea para que puedan entonces poder acomodar lo que el maestro está comentando. Los dobles triángulos significan el gran pasivo y el gran activo. Lo masculino, lo femenino, Purusha y Prakriti, cada triángulo es una trinidad porque presenta un aspecto triple. Entonces, el blanco representa con sus líneas rectas Jnanam, conocimiento, Nata, el conocedor, y entonces esto es movimiento puro. Entonces, el blanco representa con sus líneas rectas Jnanam, que es el conocimiento, Nata, el conocedor, y Jinem, lo que es conocido. Tenemos entonces el conocimiento, el conocedor y lo que es conocido. ¿En dónde nos sentamos? Nosotros como conocedores tratamos de bucear hacia el conocimiento y después a la hora de integrarlo se convierte en lo que es conocido. Por eso el gran riesgo de manipular las enseñanzas para que lo que es conocido esté en íntima relación con el conocimiento. El negro, la forma, el color y la sustancia, también las fuerzas creadora, conservadora y destructora, que son mutuamente correlacionadas. Entonces tenemos la forma, el color y la sustancia que tienen que ver con el color negro.
Bien puede usted admirar y más debería asombrarse ante la maravillosa lucidez de este extraordinario vidente, pues sin saber sánscrito ni palí, y por un tanto viéndose privada de los tesoros metafísicos de estas lenguas, ha visto sin embargo una gran luz resplandeciendo más allá de las oscuras colinas de las religiones exotéricas. Bueno, vamos con las partes en azul. ¿Cómo cree usted que llegaron a saber los autores de la Vía Perfecta que Adonai era hijo y no padre? Acuérdese del famoso libro de la Vía Perfecta, ya habíamos hablado de él, de esta mujer que luego se envaneció demasiado y se hizo demasiado pues megalómana y empezó a buscar mucho su imagen. Y, ¿se acuerdan? Ya hablamos de ese tema, de la Vía Perfecta. Ahí esta mujer, que era muy profunda, a pesar de que se desvió un poco de su propio desarrollo, ella entonces pudo descubrir que Adonai era hijo y no el padre, y que la tercera persona de la Trinidad cristiana es femenina. ¿Cómo le hizo? En verdad que en esa obra ellos sirvieron varias veces los fundamentos del ocultismo. Ella, que persiste en utilizar sin ninguna aclaración, explicación, el engañoso término Dios en sus escritos, puede imaginarse hasta qué punto se acerca a nuestra doctrina cuando dice lo siguiente. Voy a repetir esto cuando hablan de ella. En verdad que esa obra, ellos se sirvieron varias veces de los fundamentos del ocultismo. Es decir, ella buceó en el ocultismo para poder escribirlo. Ella, que persiste en utilizar sin ninguna explicación el engañoso término Dios en sus escritos, puede imaginarse hasta qué punto se acerca a nuestra doctrina cuando dice lo siguiente. Dice, teniendo por padre al espíritu, que es vida, el círculo infinito para Abraham, y por madre al gran abismo, que es sustancia, para Kriti, es su condición indiferenciada, Adonai posee la potencialidad de los dos. Adonai posee la potencialidad de los dos, padre, madre e hijo, y maneja los poderes duales de todas las cosas, pregunta. Nosotros diríamos triples, pero en el sentido que se da aquí ya servirá. Pitágoras tenía una razón para no usar nunca el número 2. Esto es muy importante y muy interesante. Pitágoras entonces nunca utilizaba el número 2, porque es finito y sin utilidad. Y para prescindir por completo de él, el 1 al manifestarse solo puede convertirse en 3. Lo inmanifestado, como simple dualidad, permanece pasivo y disimulado. Entonces tenemos lo inmanifestado como simple dualidad, que permanece pasivo y disimulado. Después tenemos el 1. Después el 2 es el que se trata de no tener en consideración, y finalmente viene el 3. Bueno, entonces hay que revisar este conocimiento pitagórico. Entonces, por eso dice que aquí nosotros diríamos triple. Lo que le faltó entonces a la autora de la Vía Perfecta es poder bucear en el conocimiento donde se explica el 2 no es el sentido esencial que pueda explicar todo esto. Bueno, y aquí va a venir un poco la explicación de esto con más detalle en esta otra descripción. Y lo voy a hacer con mucho cuidado, pero chicos, lo voy a hacer la próxima clase. Aquí ya hay demasiado ruido y no me puedo concentrar bien, pero bueno, por lo menos avanzamos un poco en el contenido de la clase. Es una carta potente, como acabamos de ver. Tiene explicaciones muy fuertes y hay que verlas pues, con mucho cuidado para que podamos acomodarlas bien. Bueno, la próxima clase voy a arrancar de 2 slides hacia atrás para poder hablar con más calma y con más detalle de lo que los maestros están explicando. Y más adelante va a venir un slide, que es el que sigue, en donde pongo esto que dice el maestro de una manera más gráfica, que es esta. Y en esta manera más gráfica viene por qué el 1 y el 3 con el do, re, mi, y luego del mi alfa, que es una desaceleración para el cambio, y luego viene el cuadrado. Y más adelante vamos a hablar de la cuadratura del círculo en el formato más de Arquímedes, que es este de aquí. Lo vamos a ver con más detalle. Entonces son cosas como que requieren mucha concentración para poderlas explicar. La próxima clase lo vamos a ver con más calma. Bueno, ¿hay algún comentario, duda o lo que fuere? Por lo menos los voy a dejar picados con esta carta porque tiene cosas muy interesantes. El maestro está, ¿por qué son muy interesantes? Porque el maestro está cuestionando las primeras obras traducidas dentro de la enorme potencia que tienen las religiones orientales y que fueron mal comprendidas. Y que de ahí se derivaron que los seguidores de estas traducciones siguieran mal comprendiendo las cosas. Y entonces por eso es que el maestro está haciendo como parte de su trabajo las aclaraciones pertinentes. Bueno, chicos, pues vamos a dejar aquí la clase y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.